Muy buenos días, queridos hermanos. Adriana me ha comprado este micrófono, no ella, pero quiere que para que todos escuchen. Y además, a veces yo me muevo, vieron, y ya no. Muy bien, en esta mañana, queridos hermanos, me gustaría que reflexionemos sobre el amor, el gran amor que Dios tiene para el pecador. Es decir, que nos detengamos, que miremos si es verdad, ¿cómo es eso? Porque, por ejemplo, ¿qué dice San Juan 3:16? ¿Qué sabrá querer decir que de tal manera? Por ejemplo, mi nieto me dice, yo te amo, abuelo. Y vos me pregunta a mí, yo también. Y los dos decimos que nos amamos mucho. Y yo le digo, más allá del infinito. Y queda sin saber qué es eso. Hermanos, en esta mañana vamos a tratar de reflexionar sobre el gran amor de Dios para con nosotros los pecadores. Antes, me gustaría contarles algo que lo he dicho muchas veces, pero algunos posiblemente no lo escucharon. Quiero decirles que una vez un joven iba en un barco. Esto le dije el otro día en el cumpleaños ¿cómo se llama? De Sofía, pero el otro nombre, Sofía Nicole. Qué nombre que tiene la chica. Bueno, lo dije en ese cumpleaños porque me parecía de trascendental importancia darnos cuenta que nosotros es como que en la vida vamos en un barco. Este joven viajaba en el barco y tenía en su mano un diamante de gran valor. Viajaba en el barco en la popa, arriba, en la parte exterior del barco, en uno de los extremos, y mientras viajaba él lo tiraba el diamante hacia arriba con una de sus manos y con la otra lo agarraba. Un señor que viajaba con este muchacho le dijo, joven, no juegues con tu diamante, se te lo puede caer al mar. El joven contestó, y es altamente probable que sea así, y fíjense ustedes hasta dónde nosotros podemos también razonar así. El joven dijo, Señor, yo tengo ojos de águila y además nervios de acero. Esto no se me va a caer. Sin embargo, en ese momento, inmediatamente cuando él termina de decir esto, lo lanza al diamante hacia arriba, y en ese interín que ya iba a recibirlo con la otra mano, una gran ola y fuerte choca al barco y lo desestabiliza. Y eso, él cuando lo quiso agarrar con la otra mano, el diamante cayó al mar. Es decir, muy triste, porque ahora el diamante no lo pudo recuperar. Quiero nosotros que pensemos, nosotros podemos pensar que este muchacho ha sido demasiado terco, demasiado ingenuo, tonto, porque no ha hecho caso a los consejos, que eran sabios el consejo que le daba este señor. Pero si nosotros nos detenemos un momentito a analizarnos a nosotros mismos, vamos a ver que muchas veces nosotros hemos vivido o estamos viviendo y haciendo lo mismo que hace este muchacho con su diamante, con nuestra vida. Es decir, podemos criticarlo al muchacho que no hace caso, pero también podríamos nosotros reflexionar y ver que muchas veces nosotros
digamos, hacemos algo muy parecido a lo que hace este chico. Es decir, jugamos también con nuestro diamante, porque si ustedes se ponen a pensar, hermanos, nuestra vida es un diamante de gran precio. Es decir, si nosotros reflexionamos, vamos a darnos cuenta que nuestra vida es un diamante de gran precio. Es nuestra vida. Y esa vida que Dios nos ha dado, a veces sin nosotros pedirle permiso a Dios, la tomamos. Especialmente cuando somos jóvenes. Ni nos acordamos de Dios. Nosotros pensamos que todas esas grandes cosas que tenemos, juventud, salud, todo eso, es nuestro. Y la derrochamos viviendo en el pecado. Es decir, si ustedes hacen un análisis, verán que de la misma manera que este muchacho en el barco jugaba con su diamante, nosotros no sé si estamos, pero estuvimos, muchos de nosotros, jugando con nuestra vida, jugando con nuestra vida, sin darnos cuenta que ese juego en el pecado nos lleva a perder nuestra vida. Es decir, diría, estimados hermanos, que en esta mañana yo quiero reflexionar sobre el amor que Dios tiene para nosotros los pecadores, a pesar de todos estos errores que nosotros cometemos. Entonces, por otro lado, quiero que ustedes reflexionen que solo tenemos una vida, y que tenemos que cuidarla. Los voy a invitar ahora a que nosotros leamos un pasaje bíblico que es San Lucas capítulo 15, es la famosa parábola del hijo pródigo. Es la famosa parábola del hijo pródigo. Vamos a leerla. ¿Qué dice? Dice así: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue a una hacienda a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Reflexiona el muchacho esto. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido y es hallado. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años
te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estimados hermanos, esta parábola es una de las parábolas más famosas, más tiernas, más dulces, más extraordinarias que Jesús nos ha enseñado. Me gustaría que hagamos una pequeña, ¿cómo podría decirles? Una mirada hacia esta parábola y veamos algunas cosas que nos pueden llamar la atención. Jesús la pronunció, esta parábola, con el mismo sentido que había dicho anteriormente dos parábolas más: la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Son dos parábolas anteriores y esta es la tercera parábola. Y cuando narra, dice la Biblia que además, es decir, estaba hablando Jesús de la importancia del cariño, del amor que Dios tenía para con el pecador. Tal es así que en las circunstancias que la pronuncia Jesús, los fariseos y los escribas le criticaban a Jesús porque él se juntaba con los publicanos y pecadores. Era una crítica. ¿Cómo este maestro se va a juntar con estas personas que no sirven para nada? En esa circunstancia y bajo ese aspecto, Jesús narra las parábolas para mostrar la parábola de la oveja perdida. La fundamenta Jesús diciendo que en realidad cuando un pastor pierde una oveja es capaz de dejarla las 99 e ir detrás de esa que se perdió. Y cuando la encuentra la alza en sus hombros y la trae. Y luego termina la parábola esta diciendo Jesús: así hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Les muestra el cariño que tiene Dios por el pecador. Me preocupa un poco porque cuando somos jóvenes no nos damos cuenta que Dios nos ama. Ni siquiera nos preocupamos por Dios. Creemos que nosotros somos implícitamente dueños de toda nuestra vida. Lo mismo pasó con la dracma perdida, las monedas. Él ha remarcado que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Fiesta. Es decir, muestra que hay un amor de Dios para nosotros los pecadores. Además, la parábola lo presenta a Dios como un Padre. Jesús lo presenta a Dios como un Padre de justos y pecadores. La parábola del Hijo Pródigo, Jesús lo presenta como un Padre que es Padre de justos y pecadores. La parábola también representa una familia de seres humanos. Una familia donde hay un papá que tiene dos hijos. Uno de los hijos es soberbio, reservado y malhumorado. El otro hijo es un hijo que, diríamos, impaciente, diría sin freno, además derrochón. Este segundo hijo representa a los publicanos y pecadores. Y el primer hijo representa a los fariseos, a los escribas y fariseos, en la parábola que está explicando Jesús. Y representa a ellos
pero además de esto a los publicanos y todos aquellos que se creen justos. Este hijo menor es el que pide, el hijo menor es el que pide la herencia a su papá. Es el que le dice, dame lo que me corresponde. Y fíjense en ustedes que el pedido no es un pedido como diciendo, bueno, por favor, papá, no es como que el padre le debía algo y le pide, dame lo que me corresponde. Ahora bien, diría la locura de nosotros los humanos, especialmente cuando somos jóvenes. Digo esto y recalco porque es la etapa de nuestra vida que nos creemos dioses, que no necesitamos a Dios, pero si yo tengo todo. Imagínense, yo quería que esté Agustín acá, mi nieto, es joven, cree que tiene todo. No es que yo me estoy haciendo el exquisito, no, hermano, fíjense ustedes, fíjense en la familia. Es decir, nosotros, sin preguntarle a Dios, tomamos las cosas. Esto lo digo implícitamente porque ni siquiera nos damos cuenta. Y luego la malgastamos viviendo perdidamente. Derrochamos nuestra vida. La derrochamos. Sin darnos cuenta que esas virtudes que están en nosotros, esos dones que están en nosotros, diría esas bendiciones que Dios nos ha dado, incluso la salud, poder estudiar, poder vivir, poder tener un pequeño trabajo, en fin, cuando somos jóvenes, pareciera que eso lo hemos conseguido nosotros, no es de Dios. Nosotros es como que lo agarramos a eso y entonces, sin darnos cuenta que todas esas cosas buenas que tenemos son parte del diamante que es nuestra vida. Es decir, no nos damos cuenta que Dios, cuando nos ha dado nuestra vida, nos ha dado un diamante de un precio incalculable. Pero cuando somos jóvenes, no nos damos cuenta de esto. Y jugamos, digamos, en la vida del pecado, de la misma manera que el joven que estaba en el barco, jugaba con su diamante que se le cayó al mar. No nos damos cuenta de esto. No nos damos cuenta y jugamos en ese mundo que verdaderamente es un mundo de pecado. No nos damos cuenta. Y entonces, tampoco nos damos cuenta a esta altura del partido. Yo si le pregunto, bueno, no voy a nombrar a nadie, pero no nos damos cuenta que tenemos una vida nada más y que la estamos derrochando porque no estamos armonizando lo que Dios quiere. Fíjense ustedes, hemos leído la parábola esta y hemos visto a un Dios todopoderoso que está preocupado por su hijo que se ha ido y que ahora está ya lejos y que ha derrochado toda su vida. Entonces, no nos damos cuenta que también es como que estamos jugando con nuestra vida y que solamente tenemos una vida y que al final es como si nosotros fuéramos igual que el hijo pródigo. Estamos derrochando la vida. Nos vamos, hemos agarrado las bendiciones que Dios nos ha dado y nos vamos. Habiendo dicho esta pequeña reflexión respecto a estas cosas desde afuera, me gustaría que volvamos a encararlo a la parábola del hijo pródigo. Esta parábola consiste en la historia de un padre que repartió sus bienes a sus dos hijos. En segundo lugar, también, digamos, este muchacho
el menor, que es el que al final recoge, porque él les repartió tanto al mayor como al menor, les ha repartido de los dos. No es que únicamente le ha dado al menor, le ha dado a los dos, pero el hijo menor recoge y se va. Y se va a una provincia alejada, allí vive perdidamente, vive derrochando y además en pecado. Cuando gasta todo, empieza a tener hambre, empieza a pensar que en la casa de su papá tienen de todo. Acá tenía tanta hambre que él quería comer las algarrobas que le daban a los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, en el versículo 17 de la parábola, dice: el muchacho está angustiado, está lejos de su casa, no tiene un peso y está con hambre. En ese momento de desesperación, él dice, volviendo en sí, dice la parábola de Dios. Si ustedes notan ahí van a ver, volviendo en sí. Es interesante esta reflexión, especialmente por el método inductivo que estudiamos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, es como si él no hubiera estado en sí. Y desgraciadamente es así. Cuando nos alejamos de Dios, no estamos en nuestras cabales. Estamos fuera de nuestras cabales. Y volviendo en sí, él dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen todo y yo perezco de hambre. Queridos hermanos, en el texto también dice, bueno, todo lo que les he dicho, la importancia esto de que él es como si no hubiera estado en sí. Ahora el pródigo se arrepiente y elabora un discurso, porque él piensa qué le va a decir al papá allá cuando vuelva. ¿Y qué dice? Bueno, en el versículo 20, que diría es un versículo clave de esta parábola. Nos dice que se levantó el muchacho y fue al padre, y que cuando aún estaba lejos le vio su papá, y fue movido a misericordia, y el papá corrió y se echó sobre su cuello. Este versículo es conmovedor. Conmovedor. Conmovedor, digamos, para nosotros los pecadores y para cualquiera que está en pecado, darse cuenta que Dios, ¿cómo le ama? Él estuvo mirando allí, dice la palabra de Dios que estuvo mirando. Observemos además acá un detalle, digamos, de este cariño para su hijo descarriado, para su hijo pecador. En la época de Jesús, pedir la herencia a su papá, que todavía vivía, era una afrenta diría una afrenta, pero que ni siquiera se les pasaba por la cabeza porque era algo malo, malísimo. Es decir, y esto es lo que le hace el hijo de él. Era algo inaceptable y la sociedad judía, ese muchacho, ese hijo que había pedido su herencia, no podía volver más a integrar la sociedad. Ni le daban comida, ni pan, ni la hora le daban. Digo esto, hermanos, para que ustedes valoren por qué razón el pobre padre estaba pendiente de mirar por dónde iba a venir su hijo. Porque el pueblo judío lo iba a afrentar al hijo. Le iba a decir que él no pertenecía más al pueblo judío, que no debería estar ahí. Y es por eso que su papá corre para agarrarlo, para abrazarlo, para besarlo. Porque él sabe que su hijo está en riesgo. Y esto también nos muestra el amor de Dios por nosotros. Esta es la razón fundamental. Cuando corrió, también parece que en la
a la edad de la edad de una persona adulta, no era apropiado correr. Era denigrante para él como persona, como viejo. Entonces, todo esto lo hizo por su hijo. Por su hijo que lo vio que ya venía. Corrió, lo abrazó. Y en el versículo 21, donde él empieza, el muchacho, a pedirle perdón al papá, dice, al padre, él le dijo, es pecado contra ti, ya no soy digno. No lo deja terminar. Le dice que le pongan el mejor vestido, que le pongan un anillo, un mejor calzado. ¿Saben? He pensado que el padre está preocupado. Él quiere llevarlo a la casa. Ya sabe que su hijo ha vuelto. Porque él quiere salir de esa situación de tensión con el resto del mundo. Quiero que dimensionen el amor que tiene el padre para su hijo. No es que está diciendo, sí, ya sé todo. No, está pensando el padre, disculpen, no dice la Biblia esto pienso yo, porque rápidamente ni lo deja terminar el discurso que él tenía para decirle y lo lleva. Digamos, este es un extraordinario cariño de parte del padre para su hijo que estaba arrepentido y que había derrochado todo. También en el análisis de la parábola vemos que el hijo mayor estaba en el campo y que este hijo mayor, cuando regresa, no quiere entrar a la casa, está enojado. Y donde muestra el cariño y el amor del papá para este hijo, es donde él va y le ruega. En la época de Jesús, ningún padre ni se le pasaba por la cabeza rogarle al hijo. Ordenaba. Pero es como que Jesús les está hablando de las cosas que Dios piensa del pecador. Porque no olviden, 3 parábolas ha contado, las 2 de la oveja perdida, de la moneda de la dracma, y esta, donde quiere mostrar que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente, y no, dice, por 99 que son justos, que no necesitan. Hay fiesta. Es decir que quiero que vean también que acá, cuando el hijo mayor no quiere entrar, el padre va y le ruega. Diría, esa expresión es una expresión de profundo cariño y respeto por el hijo, porque no es que lo empuja para que entre, le ruega. A ninguno de nosotros Dios nos ha obligado que entremos. A ninguno de nosotros Dios nos ha dicho, pasá. La Biblia, lo sumo, por ejemplo en Apocalipsis, dice que está a la puerta y llama, que es un texto referido a las iglesias. Está a la puerta y llama. No la abre, no invade. Por eso es necesario que nosotros entendamos que Dios nos ama, que nos hace una propuesta extraordinariamente más importante. Nosotros vamos a ser mejores. Claro, Franco podría decir, mira, Roque, y ¿eso es cierto para vos? Sí. Dios me ha ayudado. Estimados hermanos, quisiera que ustedes se den cuenta, especialmente los jóvenes,
Qué maravillosa la conducta y el amor de Dios para todos nosotros. Es algo que sobrepasa todo el entendimiento que nosotros podemos tener como seres humanos. Va más allá. No es algo humano. Ahora, me ha parecido también interesante relacionar esta actitud que muestra este cariño, este amor que les está diciendo Jesús a través de estas 3 parábolas, relacionarla a la visita de Nicodemo cuando va Jesús. Resulta que Nicodemo va, que era un maestro de la ley, va de noche y le pregunta implícitamente, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Nicodemo no entendía. Luego Jesús, él le ha tratado de explicar y luego le trajo un ejemplo que Nicodemo lo conocía por ser maestro de la ley. Le trajo al recuerdo lo que Moisés hizo en el desierto con la serpiente. Y le dijo, mira, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De todas maneras, Nicodemo está en silencio. Luego, para toda la humanidad, en San Juan 3:16, Jesús hace una síntesis. Es lo que entendió el apóstol Juan, San Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hermano, ¿por qué quiero reflexionar sobre esto? Porque quiero que nosotros entendamos claramente qué significa porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué entendemos por eso? ¿Cuál es la gráfica? ¿Cuál es la cosa visible de esto? Hermano, la parábola del Hijo Pródigo, el tratamiento que le ha dado Jesús, ahí nos muestra lo que es de tal manera amó Dios al mundo. Cuando este Señor Dios, cuando nosotros, en nuestra juventud, o cuando hemos pensado que somos dueños nosotros de toda nuestra vida, y de esa manera hemos derrochado en el pecado, este Dios Todopoderoso está mirando por donde nosotros nos fuimos, mañana, tarde y noche. ¿Por qué está ahí Dios mirando? Porque nos ama de tal manera. Es tan grande el amor que es capaz que Dios está mirando. Porque Él quiere correr, porque quiere abrazarme, porque quiere darme un beso, porque quiere decir, pero hijo, ponete este traje nuevo, un anillo. Todo eso me está diciendo gráficamente que el amor de Dios es de tal manera amó Dios al mundo que ha sido capaz de entregar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, en realidad, que de tal manera amó Dios al mundo, imagínense ustedes la soberbia y la actitud despectiva de parte del hijo mayor. No es que él no podía comer ni un cabrito, él también, como padre, le había dado sus bienes. Él era dueño de comerse todos los cabritos que quiera. Pero no quería entrar. Y quiero que vean ustedes hasta dónde Dios puede degradarse a sí mismo. Le rogaba que pase. Es decir, cuando dice que Dios nos ama de tal manera,
Pensemos que verdaderamente me quiere Dios y que seguramente voy a ser más feliz. ¿Por qué tanta preocupación de Dios por mí? Porque dice que hay gozo en los cielos, que hay fiesta en los cielos. Dios quiere que nosotros seamos felices. De alguna manera, voy a terminar con esta expresión. El hombre viejo, ese que ha agarrado la vida y la ha derrochado en el pecado, este joven que ha ido lejos y ahí ha entendido de que en su casa hay mejor pan. Hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, es como si dijéramos que ese hombre viejo, pecador, siente la fascinación por el hombre nuevo. Siente fascinación por ese hombre de Dios, porque sabe que el hombre de Dios tiene un plus respecto a los demás hombres. Si somos capaces, como dice Jesús, si sois capaces de comprender y entender, al final cuando Él les lava los pies, estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Y Él dice, es necesario que entiendan que ustedes deben amarse los unos a los otros. El amor, en realidad, nosotros lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Es porque Él nos ama. Nosotros, termino con esto. La vida, hemos repetido, no es un sueño, como dice Calderón de la Barca, es un problema. Y vivir en el hogar, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, no es poca cosa. Solamente con la ayuda de Dios podemos ser felices y triunfar. No olvidemos esto. Ser creyente evangélico y creer en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, es una grandiosa cosa. No es el momento que yo dé testimonio de mi vida, pero yo les puedo asegurar que Dios nos ayuda, nos fortalece, nos cuida, nunca nos falta nada. Porque Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Vamos a orar ahora y pedirle a Dios que nos bendiga. Lo puedo hacer yo. Lo que me parece importante es también que usted tenga la oportunidad de agradecer a Dios por ser su hijo. Entonces voy a pedir que de este sector, 2 de ustedes oren y 2 de acá.